Bueno, vamos a empezar entonces sacándole al pollo el hueso de la suerte. Entonces aquí ya luego sacamos el hueso de la suerte. Bueno, entonces vamos a empezar deshuesando el pollo para ocupar el hueso para hacer el fondo, para hacer la salsa y las finas hierbas. Vamos a proceder a deshuesar el pollo. Bueno, entonces vamos a empezar a picar los vegetales para el fondo del pollo. Aquí ponemos el apio. Luego la zanahoria. Y la cebolla. Colocamos nuestra cebolla. Agregamos una cebolla para el fondo. Entonces vamos a colocar aquí a cocinar el fondo de pollo. Bueno, entonces voy a proceder a sazonar también las pechugas. Ya, le pongo también pimienta. Luego le voy a proceder a poner la salsa de soya.
Entonces voy a pasar las pechugas por ahí. Las pechugas enteras. Bueno, entonces ya una vez caliente le vamos a poner a freír al pollo. ¿Ya? Sí, yo creo que le dejo solo eso. Ya. Bueno, entonces una vez ya fritas las pechugas, vamos a terminar la cocción en el horno. Bueno, entonces una vez deshojado el perejil, vamos a proceder a replicar un poco. Para lo que es la mantequilla y poner también un poco de decoración. Entonces vamos a empezar a picar el cebollín. Entonces bueno, vamos a empezar a quemar la mantequilla, vamos a poner las hierbas, empezamos a compartir. Luego le agregamos cebollín. Y después le agregamos estrago. Vamos a ponerlo. Bueno, entonces una vez el cilantro deshojado y lavado, vamos a proceder a repicar. Para lo que es la salsa, de las finalidades. Entonces voy a proceder a sudar la cebolla para la salsa. Entonces luego vamos a proceder a poner el cebollín. Ya. Y bueno, entonces voy a poner un poco de estragón y también el perejil. Agregamos también un poco de cilantro repicado.
Bueno, entonces voy a ponerle el vino blanco. Vamos a dejarlo reducir más o menos al 90% porque este vino es largo. Ya. Que se haya reducido el vino, vamos a poner lo que es el fondo del pollo. Vamos a agregar el fondo del pollo. Vamos a dejarlo que se reduzca. Que se reduzca un poco y luego agregar la crema de leche. Entonces vamos a agregar aquí lo que es la crema de leche. Esperamos a que se reduzca. Ya. Listo, entonces vamos a agregar un poco de la mantequilla que clarificamos. Entonces rectificamos con sal y pimienta. ¿Cómo le? Entonces el tomate lo vamos a cortar aquí en cruz para hacer el casé. Vamos a dar los dos tomates. Bueno, entonces vamos a poner el tomate en el agua hervida, un momento, unos 30 segundos, y hasta ahí luego le sacamos para hacer el casé del tomate. Bueno, entonces ya una vez que le sacamos de la olla, vamos a sacarle lo que es la cáscara. Me salió bien. Ya. Ya. Entonces, bueno, vamos a cortar el tomate para sacarle las pepas. Sacarle lo que es las pepas. No, como que quede sin tomate. Ya. Para la decoración voy a saltear unos tomates. Bueno, entonces voy a poner lo que es la papa y lo voy a poner a, o sea, le estoy poniendo
para hacer la doble cocción. El aceite con una temperatura de unos 90 grados. Bueno, entonces ya cocidas las papas, vamos a sacarles para subir la temperatura del aceite y darle la segunda cocción. Ya entonces ya una vez el aceite en temperaturas altas, vamos a proceder a agregarle las papas para terminar la segunda cocción. Un poquito. Ya bueno, entonces voy a sacar que es las papas, chicos. Le agregamos algo. Casi no se graba. Bien, ahorita ponte. Bueno, entonces a continuación voy a proceder a montar el pollo. Voy a cortar el pollo. Vamos a colocar el pollo. Listo, vamos a colocar los tomates. Y los chips. Vamos a colocar la salsa. Y la otra. Ahora podemos. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer el pollo en tiras para marinar y luego para saltear. Lo vamos a dejar para hacer entero. Entonces, listo, entonces voy a proceder a sazonar el pollo. Voy a poner acá, primero voy a hacerle las tiras, sazonar las tiras.
pongo sal, luego le pongo pimienta. Le voy a agregar salsa de soya. Y para la listo. Entonces vamos a poner un poquito de sal, de pimienta en la harina para lo que. Entonces vamos a pasar el pollo por la harina. Entonces bueno, ya estamos una vez ya terminando lo que es enharinar a las tiras de pollo, como podemos observar. Ya, tenemos aquí. Entonces la carne una vez cocinada vamos a cortar en pequeñas tiras para saltear, igual que el pollo. Listo, entonces bueno, a la carne le vamos a sazonar con sal, con pimienta, le vamos a poner un poco de vinagre de vino tinto. Y un poco de salsa de soya. Entonces como aquí ya tenemos el arroz ya cocinado, vamos y para mezclarlo para que tome color. Entonces voy a cortar la cebolla para saltear. Bien. Bueno, entonces vamos a proceder a poner primero la proteína. Entonces el pollo para sellarles junto a la carne. ¿Ya acabaron?
carne. Luego le ponemos lo que es los vegetales, la cebolla, el pimiento, y lo tomate. Una vez sudados los vegetales, vamos a agregar un poco de salsa china. Para luego agregar el arroz. Luego vamos agregando el arroz. Listo, entonces a continuación vamos a montar lo que es el plato de salteado de arroz con carne, pollo y vegetal. Por aquí vamos a colocar. Le quedó chévere, No, no está. güey. No sé.